Que el Señor les bendiga, amén. Damos gracias al Señor ya porque llevamos nuestro cuarto día de ayuno congregacional, amén. Que el Señor nos pueda dar la victoria, amén, cuando terminemos este ayuno el día domingo. Quedan todos invitados porque es un culto, obviamente todos los cultos son especiales, pero este va a ser la finalización de una semana de ayuno, amén. La finalización de una semana de búsqueda, amén. Yo sé que las dorquitas están orando a la 1 de la mañana en adelante. Creo que los varones también, ellos están buscando del Señor, así los jóvenes también están con sus ayunos. Y es porque queremos que el Señor nos dé la victoria. ¿Cuántos quieren que el Señor le dé la victoria? Bueno, para el que no sabe y no vino el domingo, nosotros estamos desde el lunes hasta el domingo en ayuno y oración porque necesitamos que el Señor pueda quitar el pecado de nuestras vidas, amén. Necesitamos que el Señor pueda sacar el pecado de la iglesia, amén. Diga amén, pues hermano. O usted no tiene pecado, o solamente yo tengo pecado. Digamos amén, porque el pecado es algo que todo el mundo lo tiene. Cual más, cual menos, todos pecamos, amén. Así que espero que nuestros hermanos hayan tomado más de un día, porque si tenemos 7 días, pueden estar tomando más de un día en ayuno y oración, porque es un beneficio para nosotros mismos también. Amén. Yo escuchaba las oraciones de mi hermana, le doy gracias a mi hermana Olguita, a mi hermana Sonia, porque ellas siempre se están acordando de nosotros. Bueno, cuando dicen sierva, como yo soy sierva, también creo que es para mí, así que yo lo tomo. Amén. Pero escuchaba la oración donde decía que el Señor iba a trabajar, iba a tratar con la vida de la sierva. Yo lo tomé para mí y también para mi madre, pero el Señor esta semana ha hecho algo muy especial en mi vida. Sé que la búsqueda no es por nada, amén. Cuando uno busca, el Señor empieza a revelar, le empieza a dar sueños y es lo que el pueblo necesita para que se pueda gobernar la iglesia, amén. Sabemos que debemos ser dirigidos por el Señor y el Espíritu Santo, que sin ellos nosotros no somos nada. Amén, no somos nada sin el Espíritu Santo ni sin el Señor. Amén, el Espíritu Santo es nuestro guía, que nos dice por dónde ir y por dónde no ir, ¿cierto? Así que como estamos en busca para que el Señor pueda sacar el pecado de nuestras vidas, yo le decía al Señor, ¿en qué mensaje, en qué dirección podemos llevar esto? Y llevo toda una semana ya preparando este mensaje porque obviamente el pecado es algo muy, muy largo. El predicar del pecado uno no terminaría nunca, hermano. Pero yo le decía al Señor, quiero hacerlo lo más resumido posible para que se pueda entender. Amén. Hermanos, cual más, cual menos pecamos, ¿cierto? Y el Señor, como le decía yo le doy gracias porque uno siempre tiene el hábito de ayunar una vez a la semana, por lo menos las dorquitas lo tienen así, que el día miércoles, ¿cierto? No sé los demás hermanos de la iglesia, pero yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que me muestres en sueño, quiero escuchar tu voz, yo quiero esto, otro, pero también uno patuamente pide, pero no es mucho lo que uno entrega, ¿cierto? Entonces yo le decía al Señor, si uno busca o ayuna una vez a la semana, pura misericordia de Dios, si a uno le muestra algo, ¿cierto? Pero yo le decía al Señor, Señor, en esta semana estamos toda una semana en ayuno y oración. Más de un hermano ha tomado más días porque obviamente nuestra alma, nuestro espíritu necesita la búsqueda. Y yo le decía, Señor, yo nunca sueño nada, pero al tiro el Espíritu Santo me decía, pero si una vez a la semana uno ayuna, es como si uno comiera una vez a la semana, ¿cierto? Es como si usted leyera la palabra del Señor en la pura noche. Uno anda débil. Entonces el Señor, ¿cómo nos va a hablar? ¿Cómo nos va a revelar si el Señor no nos puede estar revelando si estamos mirando tele? ¿Cierto? No, dígame, porque Él no nos puede revelar si estamos mirando tele. ¿Qué nos va a revelar? ¿El próximo capítulo de la serie, de la novela que estamos viendo? No. Entonces Dios nos revela. Y yo he tenido sueños tras sueños que de repente no los he entendido, pero el Señor ha estado aclarando. Y yo le decía así, el pecado ha entrado a la iglesia. Primeramente ha entrado a nuestros hogares, ¿cierto? Porque para que llegue a la iglesia primero llega a nuestras vidas. Y nosotros lo traemos a la iglesia. Entonces yo decía, Señor, ¿en qué dirección preparar este mensaje si el pecado es muy amplio? Entonces, como yo sé que ustedes andan como los días jueves con su cuadernito, con su lápiz, les voy a pedir que tomen algunos apuntes de algunos versículos que a lo mejor por tiempo no se los voy a dar, pero sí en su casa los pueden escudriñar y van a venir a confirmar la palabra del Señor. Amén. Escuchaba el salmo que leía nuestra hermana, el 139, muy bonito ese salmo. Amén. Y venía a confirmar
lo que en este día el Señor nos quiere decir. Amén. Así que les voy a pedir que se pongan en pie. Y vamos a leer el Salmo 112, del 1 al 4. Dice, prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Voy a leerla en otra versión. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado será bendecido y tendrán poder en la tierra y en su casa hay abundante riqueza y su generosidad es constante. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, en este día, Señor amado, primeramente esta oración es para que tú puedas limpiar mi vida, Señor amado. Sabemos que tu palabra ya es bendita. Al tan solo leerla somos bendecidos, Señor. Pero yo te pido que puedas sacar lo malo de mí, Señor amado. Dios mío, que en este día solamente pueda entregar tu palabra. Dios mío, quita todo nerviosismo, Señor amado, de mi vida. Dios mío, y que mis hermanos puedan abrir sus oídos, su mente, Señor amado, sus ojos espirituales, que este día puedan entender, Dios mío, lo que tú nos quieres enseñar. Dios mío, cúbrenos, Dios mío, a cada uno de mis hermanas que ha estado en búsqueda, Señor amado, porque sabemos que el enemigo de una u otra forma nos quiere robar la bendición para desistir de todo esto, Señor. Yo sé que muchos a lo mejor en este día han recibido malas noticias, a lo mejor muchos en este día han tenido alguna decepción y el enemigo quiere robar el gozo, pero en este día el Señor nos va a traer paz a nuestros corazones, pero sin dejar de poder reprender nuestra vida. Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Amén. ¿Quiere glorificar al Señor? Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Yo miraba a mi hermana Martita, donde ella decía que al principio estábamos como atados porque no queríamos alabar o muchos estaban sin ganas. Pero déjeme decirle que cuando el pecado entra en la vida de las personas y el pecado entra en la iglesia, el desánimo es lo principal que empieza a suceder en los cristianos. La falta de amor, la falta de temor. Amén. Y yo le puse a este mensaje, la receta para nuestras vidas, para caminar como Dios quiere, es el temor a Jehová. ¿Cierto? Dice, obedecer con alegría. Yo les contaba aquí que decía, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ¿cierto? Que se deleita en gran manera. Obedecer con alegría no debe ser un peso obedecer, hermanos. No debe ser un peso venir a la iglesia, no debe ser un peso leer la palabra, no debe ser tedioso, no debe ser algo fome, no debe ser algo que a usted lo moleste el poder venir a la casa del Señor, sino que debe ser algo que lo agrade. Amén. Dice que debemos venir, deleitarnos en gran manera, porque si nos deleitamos nuestra descendencia se da poderosa, ¿cierto? No debe ser una carga, como decía yo, venir a la oración, porque esta carne nunca va a querer orar, esta carne nunca va a querer leer. Pero como de repente yo escuchaba y conversaba con ciertas hermanas, a veces esta carne tiene que obligarla, a empujarla a orar, a bajarse de la cama. Es como chistoso, pero si usted no lo hace, déjeme decirle que usted no va a poder nunca orar a lo mejor tapadito hasta aquí, porque 5 minutos ya se va a dormir. ¿Cierto? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que yo digo voy a empezar a orar a tal hora y pasan 5 minutos, como me acomodé tanto me quedé dormida. Entonces uno tiene que empezar a buscar tácticas para poder tener una relación con Dios, ¿cierto? Bajarse de la cama, mojarse la cara, no estar tan abrigado, no sé. Cada uno sabe cómo busca al Señor, amén. Y yo puse aquí, si yo no temo a Dios, no hay bendición para mí ni para mis hijos. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Se lo voy a leer de nuevo. Dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. La generación de los rectos será bendita. Entonces, ¿qué debemos ser? Rectos, ¿cierto? Y dice, bienaventurado el hombre que teme, debemos ser temerosos ante las cosas del Señor. Por ejemplo, yo aquí puse,
Uno no le dice a los hijos, ay, hijo, qué lata, vamos a la iglesia, o hijo, qué lata, vamos a tener que leer la palabra del Señor otra vez, porque si usted le dice eso a su hijo, déjeme decirle que es un pésimo ejemplo. Es una mala señal que usted le está diciendo, ¿sabes qué, hijo? Mira, yo no quiero leerlo, pero lo voy a hacer igual. Si usted no lo quiere hacer, no se lo diga a su hijo. Porque usted lucha con su propia carne. Pero a su hijo trate de que esto lo tome con amor. Porque si no, cuando él quiera venir a la iglesia, decir, ay, que mi mamá dice que es tan tedioso, que es tan latoso, que es tan aburrido. Usted sabe que yo siempre hago encuestas. Cada vez que hago una encuesta y hay alguien, ¿por qué no viene a la iglesia? Ah, qué aburrido las dorcas, qué aburrido los jóvenes, qué aburrido los niños, todo es aburrido. ¿Cierto? Pero yo me ponía a analizar y yo decía, ¿por qué nuestros hijos muchas veces replican nuestra actitud? ¿Cierto? Porque si usted viene gozoso a alabar al Señor, para Él va a ser un agrado venir al Señor. Pero si usted viene, ay, otra vez son las 8, ya me tengo que ir porque si no me van a decir algo. Eso es lo que yo le estoy dejando a mis hijos, ¿cierto? Yo analizaba, yo decía, hay gente, no es malo que se tome vacaciones, hermano, está bien que tome vacaciones, pero no espirituales. Porque la Biblia dice que no debemos tener vacaciones espirituales, ni lagunas espirituales, porque si no el enemigo entra ahí y hace destrozos en nuestra vida. Usted puede estar de vacaciones, pero tiene que orar igual. ¿O usted no come cuando está de vacaciones? ¿No come? ¿No come cuando están de vacaciones? Ah, ya. Bueno, cuando están de vacaciones yo le explico que la gente come. Se baña, se ducha y todo eso, pero también uno tiene una lectura bíblica. También uno ora, porque es una protección. Uno sale a un lugar desconocido que tiene que salir con la bendición del Padre, ¿cierto? Antiguamente en la iglesia la gente, cuando salía de vacaciones, pedía la cobertura del pastor, del obispo, del que estuviera presente, para que se orara cuando salían de vacaciones. Déjeme decirle que ahora hay muchos que no lo hacen, llegan y salen. Pero bueno, eso es la falta de temor hacia Jehová. Amén. Si yo hablo, hermanos, de esto y hablo con propiedad, porque es cosas que yo he visto y que el Señor me ha mostrado. Así que yo me hago responsable de lo que estoy diciendo hoy en este día. Amén. Yo sé que es un poco difícil ayunar cuando uno está de vacaciones, pero Dios siempre da la instancia. Si usted necesita ayunar un día, Dios le va a dar el momento. Aunque esté de vacaciones, porque imagínese se toma 2 meses de vacaciones, o sea, nunca va a ayunar. Entonces uno tiene que buscar la instancia para orar, para ayunar y para buscar del Señor, y debemos ser ejemplo para nuestros hijos, ¿cierto? Para que le podamos dar una buena señal de lo que estamos haciendo. Mire, nosotros con esta mala señal que nosotros les damos a nuestros hijos, cuando ellos sean adolescentes, lo primero que le van a decir a usted, ay, pero si cuando éramos chicos salíamos de vacaciones ni orábamos. ¿Por qué lo vamos a hacer ahora que somos grandes? Usted sabe que a los adolescentes les cuesta buscar del Señor, ¿cierto? Por eso que usted tiene que hacer a un niño un hábito, desde chiquitito, ¿cierto? De poder orar, de poder tener una búsqueda, de poder tener una lectura bíblica. Así como yo le explicaba a mis hijos que uno come 5 veces en el día, mínimo uno tiene que alimentarse espiritualmente 3 veces, en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Ya? Y eso es un hábito que debemos tener nosotros los grandes también. Amén. Es ahí donde tenemos muchos cristianos con lagunas en el Evangelio. ¿Sabía usted que hay gente que se toma su veranito de San Juan y después vuelve? ¿Sabe lo que es un veranito de San Juan? Que hacen todo lo que quieren y después cuando ya no les resultó nada más, vuelven o están maltratados por el mundo, vuelven acá a la iglesia para que el Señor los limpie, ¿cierto? Y volver a retomar. Así hay muchos hermanos que tienen lagunas en el Evangelio. Y déjeme decirle, como yo le explicaba, que eso es muy peligroso. Tener lagunas es muy peligroso. Debemos ser cristianos fieles y ser ejemplo para nuestros hijos porque ellos repetirán nuestras conductas buenas o malas, nuestras conductas pecaminosas o espirituales. Usted sabe que bíblicamente no existe un intermedio. Yo siempre digo, o estamos llenos de Dios o estamos llenos de demonios, porque la Biblia así lo dice, ¿cierto? No es que estamos más o menos, no, o estamos llenos de Dios o estamos llenos de demonios. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer un autoanálisis y ver cómo uno está delante del Señor, amén. Mire, si sus hijos o su esposo están en rebeldía, debemos ofrecer temor a Jehová. Dice, ¿cómo ofrezco temor a Jehová? Usted empiece temiendo a Jehová, usted empiece obedeciendo a Jehová. Yo le voy a explicar qué es lo que es el temor a Jehová. El temor a Jehová no es que usted le va a caer, si usted peca le va a quedar un rayo. Porque hay muchos cristianos que dicen, las 7 plagas y no. Mire, hermano, no es que usted peque y le llegue las 7 plagas. Puede ser, Dios lo puede permitir, pero no es así. No siempre es así. El temor a Jehová es obedecer, es respetar, es honrar, es confiar en su palabra. Eso es tener temor a Jehová.
¿Ya? Dice, producto, porque si yo ofrezco temor a Jehová por la rebeldía de mis hijos, por la rebeldía de mi esposo, producto de mi temor, ellos llegarán al Señor. Amén. Pero no solamente nos debemos quedar en lo espiritual, sino que también aunque sean de 18 años, de 20 años, de 30 años, pero si viven en su hogar, usted tiene que estar todos los días con una palabra. Aunque esa persona se moleste, usted diga, ¿sabes qué? El Señor esto, el Señor esto otro. Porque yo creo que usted amonesta a sus hijos cuando se equivocan, cuando son pequeños, ¿cierto? Cuando son grandes y aunque vivan bajo su techo, igual es difícil. Pero no por eso usted no lo hace. Usted sigue orando por ellos cuando salen a fiesta, a lo mejor, cuando salen a trabajar. Uno sigue orando por los hijos porque siempre van a ser sus hijos, ¿cierto? Y siempre la palabra va a estar en su boca para con ellos. En algún momento Dios va a permitir que eso le haga sentido, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo le diga, ¿sabes qué? Tu mamá un día te habló de esto y tú tienes que acatar las órdenes del Señor. Amén. El problema es que muchos padres hoy en día han perdido la autoridad sobre sus hijos. Y eso es una realidad, hermanos. Hemos perdido mucho la autoridad. Pueden tener 16 años, pero ya no le podemos decir nada. Pueden tener 5, 10, 8 años, ya no le podemos decir nada. Usted ve hoy en día en las calles, los niños gobiernan a sus padres. Esto quiero comer, esto no quiero comer. Hay mamá, yo siempre cuento esto, hay mamá que le hacen, si tienen 5 hijos, 5 menús de comida. ¿Quién está mal, el niño o la mamá? El niño tiene que comer, o por lo menos así fue enseñado yo, lo que está en la mesa. Yo no puedo darle a un niño bistec de pollo, otro de cerdo, otro de vacuno, porque uno es alérgico, porque otro le duele la guata. No. Ellos tienen que aprender a comer de todo, porque eso es lo que hay en la casa, ¿cierto? Si usted lo mal acostumbra de chiquitito, cuando sea grande, cuando esté casado, él no va a comer con su esposa. Va a ir a comer con va a ir a comer con la mamá, va a ir a comer con la abuelita, y no va a comer la comida de su esposa. ¿Por qué? Porque se acostumbró desde chico, le enseñaron desde chico que él podía elegir, ¿cierto? Entonces, nosotros como padres hemos perdido la autoridad. Muchos de los padres vienen a la iglesia sin sus hijos porque los hijos ya no quieren venir a la iglesia porque es fome. ¿Pero por qué es fome? Porque usted se lo presenta a un Dios fome, usted le presenta un evangelio fome, uno tiene que analizar cómo uno le presenta el evangelio a los hijos, ¿cierto? Y es difícil si usted cuando chico a su hijo no toma las riendas, cuando tenga 18 años, aunque viva bajo de su techo, usted no va a poder hacer nada ya. Porque ya perdió toda autoridad. Hay muchos jóvenes que le chispean los dedos, que hacen y deshacen y están en el hogar de su papá. Entonces, yo he sido enseñada en la vieja escuela donde a uno, cuando era chica, tenía que respetar a los papás. Y hoy en día, la juventud, los jóvenes se ponen a tener hijos como locos. Usted sabe que el mundo tiene hijos como locos, 16 años, 14 años, 13 años las niñitas están embarazadas. Se los terminan criando los papás. Pero al final ellas después siguen haciendo su vida y siguen teniendo hijos. Y no hay responsabilidad y después total le pasan un celular y el celular es el que los cría. Y ese no es lo que el Señor quiere que nosotros le entreguemos a nuestros hijos. ¿En qué parte usted le está enseñando el temor a Jehová ahí? Si usted es temeroso, eso es lo que sus hijos van a aprender de usted. Debemos pedir al Señor que podamos recobrar la autoridad sobre nuestros hijos. Amén. Usted me va a decir que tiene que ver el temor con el pecado. Para allá vamos a ir. Quiero que usted me ponga mucha atención. Si usted a su hijo lo deja hacer y que él tome decisión a los 5 años, 10 años, 16 años. Bueno, yo a los 13 años todavía jugaba a las muñecas. Hoy en día a los 13 años las niñas están embarazadas. ¿Cierto? Yo jugaba a las muñecas y uno, entre comillas, como más tonto, a lo mejor más inocente, lo dejaban ahí y uno no se movía mucho. Ahora los niños son súper inquietos. Pero si usted hoy en día no le toma el peso que tiene que tener autoridad sobre su hijo, cuando tenga 15 años, 16 años, va a ser un hombre que va a estar en la cárcel. Va a ser un hombre que va a ser golpeador. Va a ser una niña o un niño que comete pecado, fornicación, adulterio, mentira. Entonces, usted tiene que saber corregir a su hijo. Y si su esposo no va con usted a la iglesia, usted igual tiene que sembrar la semillita trayendo a los niños a la iglesia. Yo sé que aquí la mayoría de los esposos no le quitan que traigan a sus hijos. Usted tiene que valorar eso, porque hay lugares que las mamás les prohíben que sus hijos lo lleven a la iglesia y no saben el tremendo daño que le hacen al dejarlo en el hogar. Porque ni siquiera los papás se hacen cargo, sino que, vuelvo a insistir, la tecnología lo dejan a manos de ellos y ellos ahí descubren todo. Hay niñitos de 6 años que ya saben cómo tener relaciones sexuales porque todo sale ahí.
Todo sale ahí. Entonces, nosotros somos los que debemos enseñarle a nuestros hijos. Y como le decía yo, cuando ya son grandes se nos pone la pista más difícil para poder gobernarlos, si ya no los pudimos gobernar. Mira, a lo mejor, no sé si está bien o está mal, pero yo siempre prefiero ponerme, por ejemplo, por lo que yo he vivido. Mis hijos, si bien es cierto, han sido inquietos desde pequeños, pero ¿sabe qué? Ellos desde pequeñito, yo les he enseñado el temor a Jehová. Les he enseñado a diezmar, les he enseñado a orar, les he enseñado a ayunar. Ustedes dicen, pastora, ¿cómo los niños ayunan? Sí, hay muchas formas de enseñar a los niños desde pequeños a ayunar. Ellos ayunan de la tecnología, siempre digo yo, se apartan de la tele, del celular, sí tienen sus alimentos porque todavía son pequeños, ya Belén puede resistir, pero Jeremías es más chico. Pero yo le enseño a ellos el temor a Jehová. ¿Y por qué lo hacemos? Cuando usted le enseña a su hijo a ayunar, a orar, a buscar del Señor, explíquele el por qué. No le diga, toma, léete la Biblia nomás, porque ellos no van a entender. Muchos niños y muchos adultos ayunan y no tienen idea por qué ayunan. ¿Están aquí? Ya. Muchos jóvenes, muchos niños ayunan o adultos y no tienen idea por qué se ayunan, por qué se está ayunando, cómo se ayuna. Yo me encargué la semana pasada de mandarle a muchos una predicación de cómo ayunar, como para reforzar lo que ustedes ya sabían. Pero hay mucha gente que no tiene idea por qué Santa Cena. Hay mucha gente que se bautiza y se bautiza porque el amigo se bautizó. Y no porque aquí no se enseña, aquí se enseña. Lo que pasa es que a veces no están con el oído presto a escuchar. Entonces uno tiene que estar otra vez repitiéndole por qué uno ayuna, otra vez repitiendo por qué uno cena, por qué uno se bautiza. ¿Ya? Entonces es importante, cuando usted viene a la casa del Señor, sus hijos estén pendientes, aunque estén jugando, pero igual ellos están escuchando. Entonces yo le ponía, por ejemplo, a mis hijos, porque Jeremías le da vergüenza traer sus tomatitos, porque dice que todos se ríen de él. Yo le digo, no importa, porque lo que tiene que importar es que Dios te está mirando tu acto, una acción de obediencia. Obediencia que muchos grandes no tienen ese hábito. ¿Ya? Y yo a mi hijo se lo he inculcado porque es una palabra que nosotros hemos sido bendecida. Y por eso a mi hijo diezman, mis hijos le dan primicia y mis hijos ofrendan. Dice, pero si no trabajan, porque hay gente que dice, ay, pero si es para el que trabaja. Déjenme decirle que muchas mujeres aquí diezman y no trabajan, porque diezman de lo que su esposo le da para la comida. Ellas son mujeres sabias, porque para que su esposo sea prosperado, toman de lo que le dan para la comida, lo apartan y son bendecidas. Las que lo han hecho, ¿son bendecidas o no son bendecidas? Son bendecidas y no trabajan. O sea, no trabajan remunerados porque trabajamos mucho en la casa, ¿cierto? Pero debemos enseñarle estos principios bíblicos a los niños y a temer desde pequeños, hermano, desde pequeños. Y yo me analizaba y yo decía, hay gente que dice, pero que son sus hijos. ¿Acaso mis hijos nomás tienen que tener el temor a Jehová? ¿Usted ha puesto a lo mejor a su hijo a ayunar de tecnología? ¿Le ha explicado lo que es el ayuno? ¿O va a esperar que tenga 20 años cuando ya no queda recibirle? Cuando están pequeñitos es el tiempo que usted le pueda enseñar el temor a Jehová. Amén. A lo mejor mis hijos no trabajan, ellos reciben 1,000 pesos todas las semanas, sus tatas le dan, ellos apartan su 10%. Tienen un sobrecito especial, lo entregan. Y si no lo entregan aquí, lo entregan allá. Pero es un acto de obediencia. ¿Y por qué los pongo de ejemplo? A lo mejor decía, la pastora, sí, yo estoy orgullosa de lo que yo estoy criando. Yo estoy orgullosa porque el Señor me ha dado la capacidad de enseñarle a mis hijos, la misma capacidad que tiene usted. Así que hágalo, hermano. Enséñele a sus hijos a temer a Jehová. Amén. La palabra del Señor en el Salmo 112, como le estaba contando, dice, los descendientes del hombre que teme es honrado y feliz, y ellos serán bendecidos. Así que debemos nosotros todo acto hacerlo con acción de gracia, todo hacerlo con alegría, no que sea una carga. Amén. Amén. Mire, yo analizaba y hablaba con el Señor, yo sé que no muchos van a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero aplíquele a la Biblia, a la lectura y después me va a dar la razón. Y si no está conforme, usted se puede acercar a mí como pastores de su iglesia, porque para los que no saben, nosotros somos pastores de esta iglesia. Pueden acercarse a nosotros, no tenemos una oficina, pero tampoco necesitamos dar hora, pero siempre hay un consejo a la mano. ¿Por qué le digo esto? Porque desde que nosotros tomamos el cargo, desde mayo, poca gente se ha acercado a nosotros. No sé si porque nos ven muy pequeños, porque a mí me ven muy chica. Yo sé que parezco de 15, pero tengo 37 años. Entonces, yo sé que a lo mejor las apariencias engañan, pero ¿sabe qué? Si Dios no escatimó en elegirnos a nosotros
como siervos del Señor, usted no se haga problema, usted obedezca nomás. Y obedezca a los siervos que ponen por cabeza. Y estamos aquí para aconsejarle, no para que usted busque un consejo en el amigo, en el vecino, en un hermano que no diezma, en un hermano que no se congrega, porque déjeme decirle que no va a ser prosperado de esa área, en esa forma. Así que yo le hago la invitación para que usted pueda acercarse a nosotros. Y las veces que yo me he acercado a ciertas personas ha sido porque yo he soñado, Dios me ha revelado o me ha inquietado, y por eso lo he hecho. ¿Ya? Pero está el libre acceso para que puedan conversar con nosotros. Amén. Después de este paréntesis, les quería decir por qué estamos hablando del temor. Usted sabe que la falta del temor nos lleva al pecado, ¿cierto? Y eso vamos a hablar en este día. Anoten las citas bíblicas, porque no se las voy a dar ahora. En Hechos 9:31, dice: la iglesia disfrutaba de paz y se iban fortaleciendo en el espíritu. En el Salmo 34:9 habla de que nada les faltará a los que le temen. En el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En el Salmo 31:19 dice: cuán grandes son tus bondades a los que le temen. En el Salmo 85:9 dice: muy cercano está para salvar a los que le temen. Anótelo. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, cada uno de nosotros tiene promesas, ¿cierto? El Señor a usted le ha regalado promesa. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Y en Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Se da cuenta que muchos versículos hablan de que somos prosperados, que somos bendecidos, que nada nos va a faltar si somos temerosos? Y yo le explicaba de que temor no era miedo que nos cayera un rayo, sino que era, ¿qué es lo que era temor? Era obedecer, respetar, honrar, confiar en su palabra. ¿Están aquí? Amén. La falta de temor nos lleva al pecado. En nuestra vida, cuando no tenemos temor y habita el pecado, viene la falta de amor, viene el menosprecio, ¿cierto? Viene la desobediencia. Y toda desobediencia trae su consecuencia, ¿cierto? Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas los que confiesan y se apartan alcanzarán misericordia. ¿Para qué estamos ayunando nosotros? Para que el Señor pueda sacar primeramente el pecado de nuestra vida y después el de la iglesia, ¿cierto? ¿Quiere ser usted prosperado? A veces uno se pregunta, ¿por qué no es prosperado? ¿Cierto? Si uno lo hace todo bien, porque uno se analiza y uno lo hace todo bien. Pero usted le pregunta al Señor si estamos bien delante del Señor, ¿en qué estamos fallando? Mire, con el pecado no se juega, hermano. Los primeros pecadores fueron Adán y Eva, todos saben, ¿cierto? ¿Y cómo les fue a ellos? Fueron desterrados del huerto, ¿cierto? Iban a tener una vida felizmente, pero gracias a que pecaron, ahora todo le iba a costar, ¿cierto? Tenían que trabajar, ya no podían andar más desnudos, porque probaron del fruto del árbol prohibido, ¿cierto? Satanás va a buscar todas las formas de hacer contacto con usted. ¿Cree eso usted? Satanás va a buscar todas las formas de hacer contacto con usted. Satanás ataca la mente de las personas y le crea una necesidad para poder pecar. ¿Sabía usted eso? Le voy a decir por qué. Eva no tenía la necesidad de tomar el fruto, ¿sabía? Porque ella tenía todo ahí, ellos estaban felices y contentos, tenían todo. Tenían todo. No tenía la necesidad de tocar el fruto. Pero Satanás le creó la necesidad. Mire qué inteligente, le creó la necesidad de ponerle en ella la curiosidad. ¿Cierto? La necesidad, y le dijo que si ella comiera de ese fruto, ¿qué iba a hacer ella? Semejante a los dioses, semejante a Dios, ¿cierto? Entonces el diablo le creó la curiosidad porque en ella no estaba a tomar si ella lo miraba todos los días, ella pasaba por el evento todos los días, no tenía la necesidad de tocarlo, hasta que Satanás le dio la necesidad, le creó la necesidad, ¿ya?
El pecado trae muerte, ¿sabía usted? La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Yo no sé si está Jeremías ahí, que él me escuchó que estaba escribiendo, ¿no está? Ya. Me dice, mamá, pregúntame qué es lo que es dádiva, yo sé lo que es dádiva. Dádiva es un regalo. Es un regalo, es algo que uno entrega de manera gratuita, ¿cierto? La salvación es una dádiva para nosotros. Él fue entregado como un regalo para nosotros, la salvación. Cuando pecamos, Satanás toma posesión de nuestras vidas y él sabe que por medio del pecado nos alejamos de Dios. El pecado es una puerta que le da libre acceso a Satanás. Cuando pecamos, le dejamos las puertas abiertas a Satanás para que él haga y deshaga nuestras vidas. ¿Sabe usted eso? Sí, dígame, pues, hermano, para saber que no esté solo aquí. El pecado es una puerta que da libre acceso a Satanás. La santidad no es solo para sentir la presencia del Señor. La santidad es algo que a nosotros nos conviene. ¿Usted cree que la santidad le conviene? La santidad me conviene a mí, le conviene a usted, le conviene a la iglesia. Amén. El que está en pecado, sea cual sea, porque entendemos que su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? El que está en pecado, sea cual sea el pecado, atrae más pecado. ¿Se entendió? El que está en pecado atrae más pecado. Usted se sabe la historia del hombre que pecó, que se fue que se apartó del Señor, y cuando volvió, ¿cuántos demonios más traía? 7 demonios más. Ya. Dice, el que está en pecado, sea cual sea el pecado, atrae más pecado. Cuando una persona roba y le preguntan, ¿tú robaste? Él dice, no, acarrió la mentira, ¿cierto? Cuando de repente usted está haciendo otra cosa y también miente, aparte del pecado que ya está cometiendo, está mintiendo, y mentir es un pecado. Déjeme decirle que el mentir es pecado. Para todos los que ya lo han normalizado, el mentir es un pecado. Amén. La mentira bloquea al ser humano, haciéndonos sentir que como esa persona que está en pecado está bien, todo lo demás está mal. No sé si a usted le ha tocado conversar con alguien que no quiere salir de lo que está, y para él la iglesia está mal, el pastor está mal, están los hermanos mal, pero él está súper bien. Dios lo va a perdonar, o Dios lo perdonó, pero él sigue en su mismo pecado, ¿cierto? Y como no ven que les cayó un rayo, entonces piensan que el Señor se olvidó de lo que hizo. Hay gente que peca, por lo menos cuando yo era chica y yo mentía, yo me andaba arrancando porque yo pensaba que me iba a caer un rayo. Pero déjame decirle que no es así. Pero la gente, como sabe que no le pasó nada durante el día, no lo atropellaron, no tuvo malas noticias durante el día y él cometió pecado, Dios no hizo nada, Dios se olvidó. ¿Y usted cree que Dios se olvidó? No se ha olvidado, ¿cierto? Lo que pasa es que la gente que peca no entiende que Dios les da un tiempo para que ellos se puedan reconocer faltos y poder pedir perdón, ¿cierto? La Biblia dice que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Primera de Juan 2:1, dice así. Yo lo escribí todo para que después usted lo busque en su casa nomás. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. El problema es que cuando nosotros pecamos, todos sabemos que Dios nos perdona, ¿cierto? Porque entonces no estaríamos aquí, porque nosotros todos los días pecamos. Sabemos que Dios nos perdona. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros nos quedamos con que Dios nos perdonó nomás, po. Y seguimos en lo mismo. Y no cambiamos nuestra actitud. Y si no cambiamos nuestra actitud, nuestra búsqueda, nuestra santidad, porque usted sabe que si usted pecó, ¿usted está en derecho de decir yo quiero ir a la iglesia o no quiero ir a la iglesia? No tiene derecho, usted tiene que estar en la iglesia. Yo estaría de guata pidiendo perdón, porque resulta de que yo no quiero quedarme. La gente ha pedido el temor a quedarse. ¿Le da lo mismo quedarse? Ah, total, yo pequé, pero usted no sabe que se puede quedar por esto. Sí, pero usted no sabe que se puede quedar por el pecado que está cometiendo, y cómo que el enemigo los bloquea. Entonces, como los bloquea, les da lo mismo quedarse. Yo no me quiero quedar. Y por eso me hago responsable de esta palabra, porque yo dije, Señor,
Estamos orando y ayunando para que saque el pecado, la única forma que podamos hablar del pecado en este día. Amén. Yo le decía que sabemos que Dios nos perdona, pero se nos olvida que nuestra vida corre peligro, porque ahí es donde empieza nuestra batalla, pues hermano. Es ahí porque el enemigo va a querer hacerlo caer nuevamente en lo mismo o en otro pecado. ¿Sabía usted eso? Hay mucha gente que peca y vuelve a hacer lo mismo. Peca, pide perdón y vuelve a hacer lo mismo. Pero uno dice, ¿pero por qué otra vez es reincidente? Porque nunca después de que pecó, obviamente le pidió perdón al Señor, el Señor lo perdonó, pero nunca empezó su búsqueda de nuevo. Nunca se empezó a santificar, nunca empezó a tener una relación nuevamente con Dios. Que la santidad es lo único que nos aparta del pecado. La santidad es lo único que nos aparta del pecado. Amén. Sabemos que Satanás nos va a buscar para que sigamos pecando porque ese es el objetivo, que nosotros nos quedemos aquí en la tierra y nos perdamos de la salvación. Y debemos entender que ahí es donde comienza nuestra verdadera batalla. Ahí es donde comienza nuestra verdadera guerra con el enemigo. Porque él ya nos buscó para que caigamos y él sabe que usted le pidió perdón al Señor y él, ¿qué va a querer? Que usted sea reincidente en lo mismo, po. Que no esté a cuenta con el Señor, si Él quiere, la finalidad es que todos nosotros nos perdamos. Entonces debemos entender que ahí nosotros debemos empezar a buscar al Señor. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y y si yo busco, ¿lo podría resistir? Sí, si yo busco, lo voy a poder resistir. La única forma de poder resistir es estando en búsqueda hacia Dios. Cuando pecamos, el diablo nos atormenta tanto, a tal punto que nos desarma. Yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando usted ha mentido, cuando usted a lo mejor ha hecho algo que no corresponde, cuando usted ha cometido pecado. Yo no sé si el enemigo lo ha bloqueado a usted. De tal forma que usted no quiere pedir ayuda porque el enemigo lo psicosea diciéndolo, ¿pero para qué? Si ya estás perdido. Ese es el consejo del diablo. Ya estás perdido, ¿para qué? ¿Para qué vas a buscar al Señor? ¿Para qué le vas a pedir perdón si ya estás perdido? Déjeme decirle que hay una solución. Aquí dice que tenemos abogado. Pero también dice que debemos resistir al diablo y éste huirá de vosotros, ¿cierto? Hay mucha gente que cuando comete pecado, diferentes tipos de pecado, lo primero que acuden es al suicidio. Y eso lo pone solamente el enemigo. Porque yo siempre digo, cuando uno peca, la única solución es acercarse a Cristo, para que Él nos pueda perdonar y ser una nueva persona. Usted sabe que día a día Él nos da una nueva oportunidad porque todos los días pecamos, ¿cierto? A lo mejor no todos los días es lo mismo, pero sí en una u otra, de otra forma pecamos. Yo les decía que como todos mienten, todos roban, todos fornican, todos adulteran, la gente ya normalizó eso, po. A ver, lo voy a hacer de nuevo, que parece que no me escucharon. Como todos mienten, como todos roban, como todos fornican, como todos adulteran, ya lo hemos normalizado en esta iglesia y en las iglesias de afuera. Y afuera aún más. Está normalizado. Es normal ver a una niñita en la iglesia embarazada, es normal ver a una niñita de afuera con mayor razón embarazada, es normal que mientan, es normal que roben. Toda la gente lo ha normalizado. Pero déjeme decirle que delante de los ojos del Señor eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Y si usted no se cuida de todas estas cosas, usted se va a quedar. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Alguien tiene que ponerle un alto a todo esto. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras nosotros permitamos que Él haga en nuestra vida. Porque si nosotros no lo dejamos entrar, Él no es imprudente, pues hermano, si Él nos da libre albedrío. Él nos dice cómo elegir, cómo queremos vivir. Si queremos vivir con el diablo o si queremos vivir con el Señor. Pero la Biblia dice que no podemos estar con los dos. O estamos con uno o estamos con el otro. ¿Cierto? Y Él no es imprudente, hermano. Él va a entrar en nuestro corazón cuando nosotros lo llamemos. Mire, les voy a contar una historia. Lo resumí porque es muy larga. Y todavía me queda mensaje, así que, mire, hay una historia en Josué, para que lo lea, en capítulo 6 hasta el 7.
habla de que Jehová le dijo a Josué que tomara Jericó. Todos se saben esa historia cuando rodearon la ciudad, ¿cierto? 7 veces para derribar los muros y todo eso, ¿cierto? Ya. Resulta de que Jehová le dijo a Josué que esa ciudad iba a ser destruida, ¿cierto? Y que solamente la persona que se iba a salvar iba a ser una mujer llamada Rahab, que era una ramera. Ella cuidó a los espías de Josué cuando lo enviaron a ver cómo estaba la situación. Ella los hospedó, los escondió, ¿cierto? Entonces Jehová tuvo misericordia por haber cuidado a uno de a sus hijos. Entonces él dijo que iba a ser destruida, pero menos a esa mujer y a su familia por haber cuidado a sus hijos. Entonces Jehová le dijo que todo debía ser destruido. Y todo lo que había ahí, que era el oro, la plata, todas esas cosas que estaban ahí, iban a ser consagradas para Dios. ¿Ya? ¿Se saben esa historia? Ya, el que no, para que llegue a la casa a leerlo, en Josué del 6 al 7, capítulo 6, capítulo 7. Entonces, Jehová le dijo a Josué que no tocaran nada de ese pueblo, o sea, nada del anatema, porque lo que estaba ahí estaba maldito. ¿Cierto? Anatema significa maldito, pecado. Dijo, nada que tocara, nada de lo que estuviera ahí, no tocaran nada, porque si no, el pueblo de Israel sería maldito. Si él tocaba a alguien del pueblo de Israel, en vez de destruir, tocaba algo, él se iba a llevar esa maldición para el pueblo de Israel, ¿cierto? Ni toda la plata, ni todo el oro que había ahí, por muy llamativo que fuera, Dios los advirtió. Dios le dijo que no tocaran nada de ahí, porque eso iba a ser consagrado para la casa del Señor. Y que eso iba a ser consumido por fuego, ¿cierto? Pero, déjeme contarle que había un hombre llamado Acán. Ese hombre era un pillín, porque resulta que mientras todos guardaban las cosas para consagrarlo para Dios, él dijo, me voy a llevar un lingote de oro, me voy a llevar un manto que había ahí y 200 siclos de plata. Lo codició y lo tomó y lo escondió debajo de su tienda. Como nadie lo vio, usted sabe que cuando la gente peca dice, pero esto nadie me ve, pero hay uno que lo está mirando, ¿cierto? Y resulta de como nadie lo vio, él se lo llevó y lo escondió debajo de su tienda. Entonces Josué, juntamente con su ejército, tenían que ir a pelear a una pequeña ciudad llamada Ai, o Ai, no sé pronunciarla, pero dice Ai, dice la Biblia, H-A-I, pero y latina. Y fueron derrotados. Imagínense ese pueblo donde fueron a pelear, era mucho menos que el pueblo de Israel, y perdieron. Y sabe que Josué quedó impactado porque Jesús, en los capítulos anteriores de Josué, usted sabe, bueno, los que vieron Josué parece que lo dieron en la tele también, ¿o no? Bueno, si no leyeron la Biblia, vieron la película, estoy segura. Entonces ahí se van a acordar. Josué quedó impactado por lo que había sucedido porque el Señor al principio le había dicho que Él le iba a dar la victoria en todas sus batallas. Entonces él dijo, ¿qué pasó? Él se entristeció, rasgó su vestidura, fue delante del arca a hablar con el Señor, a decirle, a preguntarle, pero Señor, ¿qué está pasando? Si tú prometiste que iba a darnos la victoria en todas las batallas y este pueblo que era más pequeño perdimos, ¿qué va a pasar ahora? Ahora cuando todos los demás se enteren que un pueblo tan pequeño nos derribó, todos van a tomar potencia y aunque sean más pequeños los van a seguir derribando y van a tener mala fama, ¿cierto? Porque ¿quién eran los que derribaban? Eran los israelitas, ¿no es cierto? Ellos los que iban a todas las batallas porque estaban con Jehová. Entonces le preguntó al Señor por qué estaba perdiendo las batallas y qué estaba sucediendo si Él había prometido la victoria para todas sus batallas. Y Jehová le dijo, Josué, ¿por qué te postras delante de mí? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto y han tomado del anatema y hasta han hurtado. Por eso los hijos de Israel no podrán ganar batalla y si no destruyen el anatema, ni estaré más con vosotros. O sea, Jehová le dijo que Él no iba a estar más con ellos. Mire qué tremendo. ¿Jehová se puede apartar de nosotros? Se puede apartar de nosotros. Miren lo que dice aquí. ¿Y por qué se puede apartar? ¿Porque a Él se le ocurrió? No, porque Él no es imprudente, no va a estar con alguien que peca. Y menos deliberadamente, ¿cierto? ¿Se está entendiendo la historia? Ya, entonces le dijo,
Jehová le había dicho que habían tomado del anatema, que habían hurtado, y por eso los hijos de Israel no iban a poder ganar las batallas. O sea, que los iba a dejar, el Señor los iba a dejar, si no destruían el anatema, ¿cierto? No quiere decir que el Señor sea mentiroso y prometa que nos va a prosperar y después no somos prosperados. Lo que pasa es que en el caminar nosotros pecamos. Y Él, si ve nuestra conducta pecaminosa, Él no va a seguir con nosotros. No nos va a bendecir si estamos en pecado, ¿cierto? Dice, Josué juntó a toda su gente y empezó a revisar tienda por tienda hasta que llegó a la tienda de Acán. Y le dijo, Acán, ¿qué has hecho, hombre? ¿Qué has hecho? Y le dijo, yo tomé esto, lo codicié y lo atesoré para mí. Entonces Josué le dijo, bueno, la historia es como más larga, pero yo le estoy como más o menos resumiendo. Tiene que haberle dicho, me imagino. Jehová me dijo que esta ciudad debía ser destruida. Así que ustedes van a tener que morir destruidos. ¿Y saben cómo murieron ellos? Le tiraron piedras. Le tiraron piedras y fueron quemados. Imagínense si hoy en día el Señor a nosotros no hiciera eso. Dios tenga misericordia, ¿cierto? A veces nosotros, igual que Josué, es una historia muy bonita pero muy triste al final, pero es para que no tomemos lo que no nos corresponde. A veces nosotros, al igual que Josué, nos preguntamos por qué no avanzamos, por qué no prosperamos, por qué no obtengo esto, o si tengo una casa, por qué después la pierdo, o si tengo un auto, por qué tengo que venderlo para pagar mi deuda, por qué lo pierdo, ¿cierto? Es porque en nuestra vida, en nuestra casa, hay un anatema. ¿Sabía usted? En nuestra vida hay un anatema. Como dice el proverbio, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué significa encubrir? Tapar, ocultar, algo que no se puede ocultar porque Dios ya nos vio, ¿cierto? ¿Qué estamos esperando, hermano? Que Dios tome un profeta, que yo sé que Dios lo puede hacer, porque si estamos de lunes a domingo orando y ayunando como alguien, Dios nos lo va a usar en un sueño, en una revelación, para mostrar en qué situación estamos. ¿Está esperando eso usted? ¿Está esperando usted que un profeta o que el Señor le muestre a usted un sueño y que le diga, tú ya no te vas conmigo? Qué tremendo sería que el Señor nos diera ese sueño, ¿cierto? Yo estaría aquí todos los días suplicando que me perdonara. Pero hay gente que a lo mejor tiene ese sueño y no está ni aquí, ¿cierto? Hay gente que el Señor le habla, te queda poco tiempo, arregla tu casa. ¿Y qué hacen? Ellos creen que físicamente se ponen a pintarla, se ponen a decorarla, y la casa es nuestro corazón, nuestro espíritu. Si estuviéramos en los tiempos de Josué, y él nos pusiera, imagínense, pongámoslo, un ejemplo, que yo fuera Josué. Bueno, yo creo que yo en estos tiempos soy Josué, entonces yo creo que soy Josué. Y yo, uno por uno, le revisara su casa, o que el Señor me mostrara aún más la situación de cada uno de ustedes, y yo le dijera, usted está en esto y esto otro. Usted me va a poder decir, mentira, si usted sabe que está en esa condición. Por eso es necesario que saquemos el pecado de nuestra vida para poder avanzar, hermano. Es necesario que podamos avanzar. Y no es meterle miedo, pero si uno no entiende, Dios verá la forma que uno pueda entender. Por medio de su palabra, como lo estamos oyendo acá, por medio de un profeta, por medio de una visión, de un sueño. Sueño de Dios, sí, pues, hermano, porque hay gente que tiene sueño y sueña cualquier cosa y se lo entrega igual. Hay que tener cuidado con los sueños. Sueño de parte del Señor. Imagínense que el Señor nos dijera, saca el anatema que hay en tu casa o nunca más estaré con vosotros. ¿Cómo se sentiría usted? Que el Señor nos dijera, saca lo que tienes en tu casa o yo me voy de tu casa. Porque eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy en día. Saca lo maldito, lo malo, el pecado que está en tu casa, porque si no yo no seguiré contigo. Que el Señor tenga misericordia, ¿cierto? Hermano, si no me cree y está medio dudativo, búsquelo, está en la Biblia. Todo lo que estoy predicando yo en este día, no es que hoy día yo dije, a ver, no, llevo una semana en esto. Por temor a Jehová a no decir lo que yo quiero decir, sino que lo que Dios quiere entregar a su pueblo. Amén. Si no cumplimos su voluntad, que es temer a Jehová, que es obedecer, ¿cierto? Que es creer en su palabra,
Él se va a apartar de nosotros. Mire, hermano, Dios nos libre de robarnos las ofrendas. Dios nos libre de robarnos el diezmo. Dios nos libre de robarnos las primicias. Dios nos libre, porque miren lo que sucedió por robarse un lingote, algo que estaba apartado para Dios. Dígame, pues, hermano, porque la Biblia lo dice. Nosotros, hermano, solo debemos obedecer. Yo sé que este tema del diezmo, de la ofrenda, hay gente que tiene mucha controversia. Yo tengo harto tiempo para explicarle otro día, personalmente, cuando quiera. Pero también la Biblia dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Ningún ladrón. Y no creo que, bueno, hay gente que es bueno para decir, pero en la actualidad no aplica eso, porque eso era para la ley. Déjeme decirle que hay una parte en la Biblia que dice donde Abraham le diezmó a Melquisedec. Y eso está antes de la ley, ¿sabía usted? Entonces el diezmo siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero vuelvo a insistir, si tiene alguna duda, usted se puede acercar a mí y yo con citas bíblicas le puedo aclarar todo lo que usted quiera. Y los principios del Señor son la obediencia, ¿cierto? Porque sin obediencia no vamos a alcanzar nunca y sin santidad nunca vamos a ver al Señor. Empieza a sacar el anatema y el pecado de su vida, hermano, y el pecado de su casa. Yo sé que, vuelvo a insistir, que más alguno va a querer salir arrancando. Cada uno conoce su condición. Pero yo estoy llamada a obedecer y como yo temo a Jehová, estoy entregando lo que el Señor me dio. Si se siente incómodo, qué bueno que se sienta incómodo, porque eso es lo que el Señor tiene que hacer en nuestra vida, incomodarnos, sacudirnos para poder hacer su voluntad. Amén. Empecemos a sacar el anatema, el pecado de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hijos, hermano. Si aún viven bajo su techo, usted dígale, ¿saben qué, familia? Yo quiero ser prosperado, pero hay algo que hay en esta casa que no me deja avanzar. Pregúntale a su esposo, ¿en qué condición él está espiritualmente? ¿En qué condición está delante de los ojos del Señor? Y si él no se lo dice, ore, Dios se lo revela. Ore, Dios se lo revela. ¿En qué condición están sus hijos? Porque muchas veces usted le puede preguntar toda una vida a sus hijos en qué condiciones están y sus hijos toda la vida le van a mentir. Pero el único que no le miente es el Señor y Él le va a decir en qué condiciones están sus hijos. Entonces usted dígale, yo quiero sacar el anatema que está en mi casa, yo quiero sacar la maldición que está en mi casa, yo quiero ser prosperada. Porque ¿sabía usted con que uno de nosotros que pequemos retrasa la bendición para todos nosotros? Porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Uno solo se robó los lingotes. ¿Y qué pasó con ellos? Perdieron las batallas, po. De ahí para adelante no pudieron ganar batallas porque había uno que estaba haciendo lo incorrecto. Y aquí yo creo que hay más de uno que estamos haciendo lo incorrecto. Por eso no podemos crecer, no podemos avanzar. A lo mejor yo puedo sentirme bendecida, a lo mejor usted, pero como pueblo. Nosotros somos un pueblo. Y para ser bendecidos debemos sacar el anatema que hay en nuestra casa. Debemos nosotros tener conversaciones, ya no hay tiempo, hermano. Yo siempre le digo al Señor, si tú no me revelas, yo pregunto. Si tú no me revelas en qué condición están mis hijos, mi esposo, yo pregunto. Porque yo le digo al Señor, Señor, revélame, revela. Ya, si no hay revelación, yo dije, Señor, tú me vas a perdonar, pero yo voy a preguntar. Y yo he tenido muchos sueños estos días. Y yo me veía, imagínense el sueño que le voy a contar. Cada uno sabe en qué está. Yo me veía con ciertos personajes, que no se los voy a decir, de esta iglesia. Yo estaba sentada y le preguntaba, uno por uno, ¿en qué condiciones estaban? Y la verdad que es muy triste, hermano. Porque estamos como estamos, porque el pecado ha llegado a nuestra iglesia. Seamos realistas. Primero llega a nuestra casa y después llegó acá. Y si nosotros no le ponemos un alto a esto, esto nos va a destruir. Y lo peor de todo, que el Señor va a quitar la mirada sobre nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel, advirtiéndole que si no sacaban, no quemaban. ¿Usted cree que Dios lo hizo el lingote de oro y eso de plata, lo hizo por el dinero? Mire, cuando fue quemada esa familia, también todo eso que él tomó fue quemado. Él no lo sacó, él no dijo, yo me voy a quedar con esto. No, porque ya sabía que estaba maldito, se lo habían robado, porque sacaron algo que no era de Dios. Amén. Y en mi sueño, no le voy a dar más detalles, pero en mi sueño yo uno por uno preguntaba. Yo era, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, el Señor después me empezó a dar revelación y empecé a entender ciertas cosas. Pero hermano, usted se ha puesto a preguntar si el Señor estuviera aquí. No me mire a mí.
Si el Señor estuviera aquí sentado y lo hiciera pasar uno a uno de los que están aquí, ¿tendríamos cara para decirle, no, Señor, yo no estoy en esto? Yo creo que todos estaríamos de guata diciendo, Señor, perdóname, porque a ti no te podemos mentir, porque tú lo conoces todo, porque tú miras todo. Nosotros como padres hay muchas cosas que no podemos mirar, hay muchas cosas que obviamos, o a veces no queremos mirar, pero Dios no. Dios mira todo. Y no esperemos que a una mamá, que a un papá, que a un hermano, Dios le revele su situación. Porque es más terrible, hermano. Es más terrible. Es necesario que nosotros nos reconozcamos falto. Y esta semana estamos en eso para que Dios pueda sacar el pecado de nuestras vidas. Porque no estamos bien, hermano. No estamos bien. Si yo estoy en pecado, arrastro para que usted no sea bendecido. Si usted está en pecado, me arrastra a mí para que yo no reciba la bendición. Somos un equipo, somos un pueblo. Entonces dejemos de pecar. Dejemos de robarle al Señor. Dejemos de hacer lo malo delante del Señor. ¿Quiere ser bendecido o no quiere ser bendecido? Ya, uno voy a mirar, voy a preguntar porque no vieron muchos amenes. ¿Quiere ser bendecido o no quiere ser bendecido? Yo quiero ser bendecida, hermano. Y esta palabra fue primeramente para mí. Primeramente para mí, para examinarme yo, para examinarme mi familia. Yo no puedo ir a ordenar una casa ajena si yo no tengo ordenada mi casa. No hemos vuelto jueces de empezar a ordenar casas ajenas y no hemos ordenado nuestra casa. El Señor me decía el día martes, ordena tu casa. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra casa? Que como viene, que no viene, que se tiñó, que no se tiñó, que como viene, si no viene con vestido, que no viene con vestido. Hermano, y lo que está sucediendo en nuestra casa es aún peor. Es peor lo que está sucediendo en nuestra casa y perdemos el tiempo en estas pequeñeces. Que el enemigo nos entretiene para no entrar en una búsqueda y sacar de raíz el pecado. Yo quiero que el Señor saque de raíz el pecado de esta iglesia. Yo quiero que el Señor saque de mi vida la raíz del pecado que puede estar en mi corazón. Yo espero que con este mensaje el Señor pueda calar profundo en cada uno de ustedes y no lo tome como que viene de parte mía, porque yo no me voy a hacer responsable. Yo estoy entregando y ahora el que está escuchando aquí ya es responsable de lo que está escuchando. El que peca trae derrota y maldición para su vida. El que está en pecado, como le decía al principio, no está en condiciones de decir, ay, no, hoy día no quiero ir. No, hermano. Aquí hay gente que ha tenido experiencias tremendas con el Señor y usted no las ve. Hay gente que ha tenido experiencias tremendas donde Dios le ha dado un ultimato y usted no las ve. Yo siempre digo, Señor, si yo he pecado, pucha, no me importa que los demás me miren que yo me arrastro, que yo lloro todo el día, todos los cultos aquí. Si yo tengo que pelear mi salvación, la salvación se pierde. Ya déjese de esos cuentos que la gente le dice que ahora no se ayuna, que ahora no se diezma y que la salvación no se pierde. Sí se pierde. El Señor sí se aparta de nosotros y está en la Biblia. Está en la Biblia. Mire, hermano, yo sé que a alguno no le va a gustar esto lo que estoy diciendo, pero el diezmo, volviendo al diezmo, es más que la ley. Es el fruto de un corazón que está agradecido de lo que honra con lo primero, es lo que honra con lo primero que llega a su casa. Pablo lo decía en 1 Corintios 16, para que algunos dicen que era para la ley, que para el antiguo nomás. 1 Corintios y Pablo está en el nuevo, así que ahí menciona también del diezmo cuando habla de la ofrenda para los santos. En San Mateo 23 también habla del diezmo. En Romanos 4:12 también nosotros los gentiles debemos seguir las pisadas de fe. El diezmo es un acto de fe, ¿cierto? Dice, nosotros los gentiles debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, sin eso, o sea, antes de la ley. O sea que el diezmo estaba antes de la ley, ¿cierto? En Lucas 10:7 también habla de que el obrero es digno de su salario, para lo que alguno dice, pero ¿por qué? Si el pastor es tan joven, que no sé qué, que es la cosa aquí. Y para terminar, ¿usted sabía, vamos a ir a la farándula, ¿usted sabía que Farcas diezma? Búsquelo en Google, ahí sale. Y como él, muchos empresarios. Y Farcas una vez dio una entrevista que dijo que la clave del éxito era dar su 10%. Algunos dirán, que Farcas judío. No,
Farcas, judío y húngaro. No solo judío nomás. Yo lo escudriñé y lo busqué por ahí. Él es judío y húngaro. Aunque él fuera judío nomás, los húngaros no tienen la misma costumbre. Y él lo está haciendo porque sabe que es bendecido. Él honra y él dice que los diezmos y la ofrenda para él son bendición. Algunos dirán, ay, pero es que el 10% lo reparte a la gente pobre. Pero él no va a ninguna iglesia, ¿a dónde lo va a entregar? Pero él entiende que es el 10% que él aparta es lo que le trae bendición. Muchos empresarios no van a la iglesia. Y ellos diezman, po. Aquí no, sí, po. Aquí no hay empresarios que no vengan a la iglesia. Pero hay empresarios que no van a ninguna iglesia, pero en ciertas ocasiones ellos diezman en las iglesias porque son prosperados por la obediencia. Son prosperados por la obediencia. Sí, por la siembra y la cosecha. ¿Usted ha escuchado esa historia de la siembra y la cosecha? Entonces, hermano, cuando usted ve a alguien que diezma, dígale, Señor, gracias. Si yo estoy hablando esto con propiedad, porque yo miro, porque esta es la casa que nosotros dirigimos, ¿cierto? Cada día que hay diezmo y primicia da una pena, hermano. Cada día más da pena. Muchos dirán, ay, es que están de vacaciones. El hombre ha mirado al hombre. Déjeme decirle, el hombre ha mirado al hombre. Entonces usted empiece a dar lo que es del Señor si no se quiere quedar. Usted empiece a dar lo que es del Señor si no se quiere perder. Le di hartas citas bíblicas donde dice que el ladrón no va a entrar al reino de los cielos y que el diezmo es bíblico. Y si uno de aquí no está diezmando, empiece. Porque por ese pecado, por ese anatema que usted está quedándose, está trayendo maldición para esta iglesia. Y déjeme decirle, aunque no le guste, si usted se va a otra iglesia y sigue con su mismo pecado, esa maldición la va a llevar para esa iglesia. Lo voy a decir de nuevo. Muchos que se han ido en pecado y ese pecado lo han llevado a esa iglesia. ¿Cómo sabe usted? Usted sabe, pues uno todo lo sabe. Todo llega al oído de uno. Hermanos, saquemos el pecado de nuestras vidas. A lo mejor usted va a decir, claro, como ella es pastora, le interesa el diezmo. Yo quiero que usted obedezca. Si usted no me quiere hacer caso, usted le va a tener que dar cuenta al Señor, no yo. Yo ahora le entrego todo esto, usted ahora se hace responsable de todo lo que en este día el Señor ha hablado. Porque yo no me he apartado, hasta de mirar tele, imagínense. Noticias, nada me he apartado. Mis hijos han tenido ayuno martes y jueves de apartarse de cosas tecnológicas para ayudar a la mamá, para que la mamá se concentre en este mensaje. Ellos han orado. Yo doy gracias por mi familia. Doy gracias por mi familia. Porque sé que Dios nos tiene gran bendición y a cada uno de ustedes, pero entren en las promesas del Señor, entren en la obediencia, saque el pecado de su casa. No haga esto oído sordo. Llegue a su casa. Llega a su casa, arrodíllese, si el Señor no le revela la condición que está su familia, en su casa, sus hijos, al otro día siéntelo, pregúntele, ¿usted quiere ser prosperado o no quiere ser prosperado? Atrévase, sea valiente, porque si no, el Señor a usted lo va a hacer responsable de esta palabra que hoy día ha sido entregada. Usted no va a poder decir, no, a mí nadie no me dijo, no, es que el Señor no me da sueño. Pídale y el Señor le va a dar. Pónganse de pie. ¿Sabe qué, hermano? Aquí hay gente que diezma, que por su trabajo no puede venir a la iglesia, pero es un principio que han aprendido desde pequeñito. Es un principio que han aprendido desde pequeñito. Y muchos de los que están aquí, que llevamos años, yo decía, Señor, si Farca y los empresarios no van a la iglesia, ¿cómo creen a tus promesas? Y nosotros que venimos acá no creemos en tus promesas. Es como raro, es como loco. Debemos pedirle al Señor que podamos entrar en los caminos del Señor. Y que usted con esta palabra, el día domingo, no falte, pues hermano, porque vamos a terminar con un domingo en victoria. Y si esta palabra ha cobrado vida en su corazón, dile, Señor, ayúdame en esto que estoy fallando. No salga arrancando, pues hermano. Si el Señor aquí, a donde usted vaya, si le va a querer hablar, le va a decir en cualquier lugar lo mismo. Porque lo ama. Comprenda que el Señor a usted lo ama. Por eso que día tras día le está hablando. Sometámonos. Saquemos el anatema de nuestra casa, de nuestra vida. Amén.